¿qué pasa si te digo que esta pulsera te puede cambiar la vida? Pero ojo, no es una pulsera común y corriente. Tiene una tecnología revolucionaria que impacta en el biocampo de tu cuerpo volviéndote más fuerte, más flexible, más equilibrado. El único problema es que en verdad es solo una pulsera de plástico. Pero hace 15 años millones de personas salieron corriendo a comprarla. Las usaban los mejores jugadores de básquet, las estrellas de fútbol y un montón de actores de Hollywood. Hasta que se descubrió que era todo una gran mentira. ¿Cómo fue que dos hermanos convencieron a todo el mundo de que esto funcionaba? ¿Y qué pasó con estas pulseras? Porque aunque no lo creas, hoy se siguen vendiendo. Bueno, vamos a averiguarlo. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Power Balance. ¡Vamos! En Mercado Libre algunos las venden como a 15.000 o 20.000 pesos. Yo con envío y todo la conseguí a 7.000 pesos y venía también con este instructivo de cómo hacer la prueba de la flexibilidad. Lo que no sé es si es verdadera o me tocó una trucha. Quiero saber si alguno de ustedes llegó a comprarse una de estas Power Balance, si les funcionó realmente o creen que les funcionó. Porque el negocio de ellos se basaba en el boca a boca. La comprabas, te sentías mejor y se la recomendabas a tus amigos, a tu familia. En 2010 vendieron más de 3 millones de Power Balance en 6 continentes. Y la publicidad más grande eran todos los famosos que las usaban. Shaquille O'Neal era uno de sus grandes voceros, la tenía David Beckham, la tenía Robert De Niro. Tampoco es que todas esas personas son un sinónimo de garantía, ¿no? Desde la empresa aseguraban que el éxito detrás del producto era el holograma, no de esos que vemos ahora para resucitar a cantantes y seguir facturando. El holograma de Power Balance era este sticker que supuestamente aislaba la energía del cuerpo para hacerla resonar con el biocampo del que lo llevaba. ¿No entendiste nada? No te preocupes, yo tampoco. En teoría eso estaba basado en antiguos conceptos de filosofías orientales como el Feng Shui o los chakras. Y con esa energía resonada te sentías más fuerte, más flexible, más equilibrado, más resistente. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Primero tenemos que ver de dónde salió la compañía y para eso tenemos que empezar por el principio. En el estado de California, más precisamente en el condado de Orange, vivía la familia Rodarmel. Los hermanos Josh y Troy se criaron en un hogar que valoraba mucho las terapias holísticas y la medicina alternativa. Ellos también estaban muy ligados al mundo del deporte. Josh Rodarmel era el mariscal de campo estrella de su secundaria, aunque una lesión en el hombro le cortó la carrera, mientras que Troy jugaba al básquet en la universidad y practicaba surf como buen californiano. Ahora bien, ¿cómo fue que se les ocurrió el tema de las pulseras? Bueno, en realidad el proyecto arrancó de otra manera. Troy trabajaba armando computadoras y vendiendo componentes. Muchas de esas piezas de hardware se transportaban en bolsas hechas de mylar y un día pensó, este material creo que puede contener las frecuencias del cuerpo humano. En verdad, el mylar o mylar es un tipo de plástico del que se usa, por ejemplo, para hacer estos globos, estas bolsas, etc. Pero Troy creía que si creaba un holograma, lo aislaba en este material y lo ponía en un dispositivo, eso podía impactar en la bioenergía corporal. Realmente me fascinaría entender el tren de pensamiento de este muchacho. ¿Cómo es que llegó a esa conclusión? En 2007 los hermanos Rodarmel lanzaron el primer sitio de powerbalance.net, que solo vendía los hologramas. Era como una especie de sticker que vos te podías pegar en la remera, en las zapatillas, en el sombrero, donde sea. La página lo promocionaba como una tecnología revolucionaria que creaba un estado de balance coherente y armónico. Sin embargo, el negocio no funcionaba, estaban a punto de irse a la quiebra. Así que se les ocurrió no solo vender los hologramas, sino colocarlos en algo que la gente pudiera llevar siempre. Una pulsera barata de goma, algo resistente. Y además no era el primer antecedente de este tipo. Dios, ¿cómo se mueve esto? Es un flan. Unos años antes, en 2004, había sido el boom de las pulseras amarillas Livestrong para juntar fondos para pacientes oncológicos. Era una sociedad entre Nike y el ciclista Lance Armstrong y se vendieron más de 80 millones de unidades. Hasta que se descubrió que el corredor había dado positivo por doping y le sacaron todos los títulos y adiós. Pero en los 80 y 90 había una pulsera que prometía curarte de todo lo que tuvieras. Se llamaba Raima y aseguraba que era un regulador
regulador bioenergético. La gente decía que las había curado del reuma, la artrosis, incluso la diabetes, y encima se vendía solo en farmacias. La pulsera que mejora el estrés, el dolor, la circulación, el reuma. El negocio se cayó cuando la gente descubrió que no hacía nada de eso, o sea, qué sorpresa. Cuestión que los hermanos Rodarmel hicieron las pulseras Power Balance y apelaron a sus contactos en el mundo del deporte. Lo que hacían era regalárselas para que las prueben y les hacían un test del equilibrio. I'm going to stand behind you. I'm going to pull straight down in your hand. Ready? El tema es que los hermanos apostaban a futuro. ¿Vieron como los representantes de fútbol que ves a un nene que juega bien y decís, si este la pega, estoy salvado? Josh, por ejemplo, fue a ver a Mark Sánchez, un ex compañero de su equipo en la secundaria. Sánchez la usó, lo eligieron para entrar en la Liga Profesional de Fútbol Americano y empezó a recomendarla entre sus compañeros. De golpe esas pulseras tenían otra visibilidad. Ya no las usaban jugadores universitarios, sino estrellas de la NFL. Power Balance pasó de facturar $180.000 en 2008 a más de $5 millones al año siguiente. En 2009, Josh Rodarmel consiguió una reunión con el médico de los Phoenix Suns en la NBA. El doctor se la dio a Steve Nash, Shaquille O'Neal, después llegó a Los Ángeles Lakers con Lamar Odom, que aseguraba en público que esa pulsera lo había transformado. El ala pivota además decía, no sé cómo funciona, pero funciona. Cuando la uso mejoro mi agilidad y no me caigo tanto como antes. Todo eso era publicidad, porque además la pulsera salía en las fotos, en los noticieros, en los resúmenes de SportsCenter, pararán, pararán. De ahí pasó a la alfombra roja, con actores de la talla de Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. En solo 2 años la compañía había dado un giro de 180. De una oficina de 14 metros cuadrados pasó a un piso de 650 metros cuadrados, 40 empleados, distribuidores en 6 continentes. Ahora bien, ¿cómo se fabricaba esta pequeña pulsera? ¿De dónde viene? Según un artículo de The OC Register, la pulsera de silicona se hacía en China, mientras que el holograma se hacía en Massachusetts, y acá es donde se pone un poco más raro. La frecuencia, que en teoría armonizaba con todo el biocampo corporal, se embebía en este holograma solamente en una oficina a la que nomás tenían acceso los hermanos Rodarmel. Mirá cómo te mira Javito, qué extraño. O qué conveniente en verdad que solo los hermanos tenían acceso. Las únicas pruebas de que el producto funcionaba eran los testimonios de los consumidores y todos esos test de flexibilidad que publicaba la empresa. Mostramos que se puede abrir. Vamos a comprobar los efectos que tiene al utilizar la pulsera Balance Power. Tienes más resistencia a la hora de utilizar la pulsera que sin pulsera. En las entrevistas, cuando les preguntaban que ahonden un poco qué significaba esto del biocampo, las frecuencias, ellos respondían casi siempre lo mismo. El holograma optimiza el flujo de energía natural del cuerpo al resonar y responder al biocampo de la persona. La mayoría de esas estrellas además eran voceros gratuitos de la compañía. Les hacían publicidad solo usándolas y mostrándolas en esas fotos. Otros igual terminaron recibiendo un pago, como Shaquille O'Neal, Kobe Bryant o Blake Griffin. Bueno, la verdad lo del pago está por verse. Porque a partir de 2010 toda esa gran empresa que parecía un éxito se empezó a derrumbar. En España y en Italia Power Balance recibió multas por publicidad engañosa, aunque el golpe de gracia no sería en Europa sino en Australia. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Bueno, la empresa decía que esto era un producto de tecnología del rendimiento, que eso es lo que armonizaba y entraba en equilibrio con todo. Pero tecnología implica ciencia, conocimiento científico, y los tipos no tenían ninguna prueba ni estudio que validara eso. En diciembre de 2010 Power Balance admitió que no existía ninguna base científica para sus afirmaciones, y la Comisión Australiana del Consumidor la obligó a retirar esos mensajes. La pulsera se seguía vendiendo, pero la compañía cambió su discurso. Primero bajó de internet todos esos videos de test del equilibrio,
tienes más resistencia. Después empezó a decir que en realidad el holograma y el biocampo no funciona para toda la gente. Josh Rodarmel declaraba: entendemos que va a haber escépticos y lo que hacemos es alentar a la gente a que lo pruebe. Si les funciona, genial. Si no, pueden devolverla. Power Balance no solo vendía estas pulseras, sino que también lanzaron collares con el holograma, también unos protectores bucales que decían que te ayudaban con los músculos de la boca, no sé. Porque en verdad la polémica de Australia empezó a avivar todas esas dudas con respecto al producto. Igual la empresa no paraba. Shaquille O'Neal salió a decir que a él sí le funcionaba y que estaba contento con su pulsera. Ese año Power Balance facturó 35 millones de dólares y vendió 3 millones de pulseras en más de 30 países. Justo unas semanas después del fallo, la empresa ganó la licitación para ponerle su nombre al estadio de los Sacramento Kings, el Power Balance Pavilion. Sin embargo, para esa época ya eran más los que decían que esto era una estafa que los creyentes del holograma. En una nota de La Nación de abril de 2011, un vendedor de estas pulseras decía que el mylar estaba basado en una técnica ancestral y un especialista respondía: no, amigo, es plástico nomás. Hace poco me encontré en TikTok con un clip de Pachi Martínez de Quinta Fondo que decía algo muy interesante sobre esta marca. Hace como 15 años, cuando llegué a las Power Balance, tuve la suerte de que me contrataran para hacer la publicidad. Me pagaron mitad en dinero y mitad en Power Balance. Un verano viví en Pinamar, todo el staff de Quinta Fondo, con lo que vendíamos las Power Balance. Me sentí tan agradecido que las que me quedaron, hasta el día de hoy, las sigo conservando en agradecimiento al universo que me mandó las Power Balance. La cuestión es que de estar en todos lados y sponsorear todo tipo de evento deportivo, la empresa se encontró con un gran problema. El antecedente de Australia despertó demandas colectivas en varios países por millones y millones de dólares. Esos juicios implicaban costos en abogados, gastos extra, etc. En noviembre de 2011, Power Balance pidió el capítulo 11 de la ley de bancarrotas estadounidense para poder reestructurarse. Decía que ese año había perdido 9 millones de dólares. Además, le debía plata a los deportistas como Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Lamar Odom. Al final, en enero de 2012, los Rodarmel le vendieron la compañía a la empresa china Contec Corp, pero no recibieron ni $1 por eso. Contec era la fábrica que producía las pulseras y por la deuda se quedó con todo. Los hermanos entonces se separaron y cada uno hizo su propio camino. ¿Quieren saber qué pasó después con los hermanitos Rodarmel? Por supuesto, vamos a verlo. Josh se casó con la golfista Natalie Gulbis y armó una empresa de e-commerce. Después lanzó también una marca de skincare hace algunos años. Por su parte, Troy volvió de alguna manera a su viejo invento. En LinkedIn figura como dueño de Calo, una compañía que vende anillos de silicona de casamiento. Uy, sí, me imagino, la verdad, la propuesta más romántica del mundo, un anillo de goma. No, eso sonó bastante mal. En el sitio Calo dice: está inspirado en la creencia de que nunca tenés que elegir entre tu seguridad y mostrar tu compromiso a la persona que amás. ¿Seguridad? ¿Pero de qué estás hablando? Ahora bien, pasaron más de 10 años desde que se descubrió lo de Power Balance y ustedes dirán: bueno, ya no se venden más, pero no, están muy equivocados. La página sigue vigente, venden collares a $20, pulseras a 30, aparatos bucales, hay hasta versiones de metal. Y podés comprar el pack de 10 hologramas por la módica suma de $100, nada más. El tema es que si vas a la parte de preguntas frecuentes, se da un diálogo que la verdad para mí es espectacular, porque te das cuenta que los tipos no pierden las mañas. Perdón, tengo una pregunta: ¿qué hace el producto? Bueno, es una pulsera tecnológica con un holograma. ¿Y qué tipo de tecnología tiene? Bueno, como dije, es un holograma único inspirado en filosofías orientales. Pero no me estás explicando qué hace. A ver, la gente nos dice que la ayuda, pero no aseguramos que funcione para todos. En fin, cuando uno pensaba que había terminado, el ciclo se vuelve a repetir, porque en el fondo de todo es un efecto placebo. La gente lo usa, cree que está mejor y se esfuerza más, aunque en el fondo es solo una pulsera de goma con un sticker. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo les recuerdo que si les gustan los videos de negocios, de empresas, de curiosidades de marcas, se pueden suscribir a mi canal haciendo clic acá abajo donde dice suscribirse, que eso, como siempre les digo, a mí me ayuda muchísimo, así que si ven los videos, háganme el favor de suscribirse
suscribirse, que a mí realmente me sirve un montón. Y no tengo nada más para decir, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos, por las dudas la voy a usar, la próxima. Woo!